Leticia, ¿cómo te fue en Australia, Leticia? Increíble, fue la mejor experiencia que tuve en mi vida. Ajá. ¿Y qué fue lo que más te impactó? ¿Qué fue lo que más te llegó? Y ahí ¿qué fue lo que más me llevó? Sí. ¿Qué es lo que, bueno, a ver, así como positivo, ¿no? La sociedad, la gente, la exigencia, las calles, la ciudad, ¿qué fue lo que más te impactó? La gente, cómo cuidan el medio ambiente, Ajá. ahí sí son puntuales, todo es súper ordenado, muchas cosas. ¿Cuánto tiempo estuviste en Australia? Estuve 5 meses. Salió una foto tuya con un canguro, ¿eras vos esa? No. Bueno, a ver, acérquense más acá, a ver los otros chicos, acérquense por favor acá o no van a hablar ellos, ¿eh? Vengan acá, a ver, ¿vos, tu nombre? Mi nombre es Jorge. ¿Y vos dónde estuviste, Jorge? Yo no puedo viajar por FS, pero soy voluntario hace cuestión de 2 años en la organización. Pero en algún momento te va a salir el viaje. Claro, sí, ¿Qué país te gustaría conocer? Bélgica. Bélgica. Sí. ¿Y por qué te gustan las belgas, vos, Vos leíste el informe ese que decían que a las belgas les gustan los morenos. A ver, acérquese, chicos. A ver. No le yo capaz que constató también, Contactó ya. A ver, tu nombre. Es Manuel. Emanuel. No, solo Manuel. Manuel. Es muy fácil para usted. Sí, Manuel, sí. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? No, yo soy muy bien. ¿De dónde venís, Manuel? Yo soy de Alemania, creo. También de Alemania. ¿De qué ciudad? Bueno, es como cerca de Colonia también. Cerca de Colonia. Ajá. ¿Y hace cuánto tiempo estás? Como yo tengo 2 semanas aquí. 2 semanas. ¿Y cuánto tiempo te quedas? Bueno, como para 5 meses. Pero como la cosa es que como yo vení de Venezuela y yo como fui a Estados Unidos como hace tiempo también. Ajá. ¿Y cómo encontraste Paraguay? Bueno, como en serio, como mi organización me dijo, va a Paraguay o va a regresar a Alemania, pero... Fue Paraguay, pero un país increíble y como yo me gusta acá mucho. Ajá. Chicos, ¿cómo les trata el calor? La calor, como en el principio es... cuesta, pero como ahorita facha, porque como en Alemania hace frío, como mucho frío. Bueno, esto debe ser una especie de re verano para ustedes, la temperatura, ¿no? A ver, acércate. Bueno, vos ya tuviste más tiempo, a ver, ¿qué te parece? ¿Se sufre el calor? ¿Se padece el calor? Claro, eso famoso shake güey. Sí. Pero ahora está bien, muy agradable. Sí, ¿y algo de guaraní? ¿Aprendieron algo de guaraní? Sí. Por ejemplo, en caballo. Espectacular. ¿Y la comida paraguaya? ¿Cómo les cae la comida paraguaya? ¿Les gusta la comida paraguaya? ¿Qué es lo que más te gusta a vos? Sopa y chipa. Sopa y chipa. Sí. ¿Y a vos, qué es lo que más te gusta? ¿Qué comida te gusta? Sí, empanada me gusta también. Empanada, qué bueno. A ver, las chicas están ahí, vengan a saludar también, o no van a hablar. A ver, vengan. Sí. ¿Tu nombre cómo es? Claudia Ávila. ¿De dónde sos, Claudia? De Paraguay. ¿Y a dónde vas? ¿A dónde empezás a ir? Me fui a Suiza. ¿Qué tal te fue? Muy bien. ¿Cuánto tiempo? 1 año. Un año. Sí. ¿Y qué aprendiste a cocinar de allá en Suiza? ¿Fondue? A comer lo que aprendí. Pero excelente experiencia. Sí. ¿En qué zona de Suiza estaba? En la zona alemana. En la zona alemana. Sí, en un pueblito, en la colina. Vivía en una colina. Como esas postales que uno ve así. Sí, exactamente, en la pradera, con las vacas, todo. Y bajaste unos chocolates ahí, ¿eh? ¿Y el fondue? ¿Te gusta el fondue? El raclette me gusta más que el fondue, pero es rico también el fondue. Pero qué bueno, qué bueno. ¿Y pensás volver a irte a otro país ahora o ya te dedicas a trabajar aquí en Paraguay? Y por ahora mismo yo estoy más arraigada acá, pero más adelante siempre hay una posibilidad en la que AFS nos abre la mente, ¿verdad? ¿Verdad? Y justamente quiero aprovechar que está ahí hablando de este tema. Están escuchando muchos padres. Este programa escuchan la familia. Así que me gustaría que... Aquí los papás que están preocupados, por ejemplo, y tienen temores para dejar salir a las chicas, ¿qué le decís? Temores en el sentido de dejar a su hija claro, que se dejar a su vaya. hija qué sé yo, por lo que le pueda pasar, porque son jóvenes, porque hay seguridad, tienen seguridad. La verdad que Europa es 1000 veces más seguro que Paraguay, digamos. Ajá. Y el hecho de salir afuera nos da una independencia muy grande a todos, que yo creo que nos hace más conscientes y al final cuando volvemos acá nos terminamos cuidándonos más.
Ajá. Decime una cosa, el hecho de conocer la cultura, de conocer la historia, la comida, las tradiciones, ¿es importante a la hora de este intercambio? Sí, claro que sí. Conocer uno su propia cultura yo creo que es primordial. Ajá. Primero por el hecho de que uno ya se va con una cultura y no es que absorbe nomás la otra cultura. Ajá. Eso, o sea, es bastante peligroso ir sin cultura, absorber una cultura ajena. Ajá. Y después volver a la cultura propia que uno nunca Qué bueno, qué bueno. Pero lo estás saber la diciendo. cultura es lo mejor que hay, porque eso es lo que buscamos transmitir, ¿verdad? Ajá. Un intercambio de una sola, o sea, nosotros somos una persona que va a otro lugar, pero es una familia entera, o una clase entera, o muchas personas conocen nuestra cultura paraguaya también. Ajá. ¿Cuántos, cómo se llama, voluntarios hay ahora en este lugar, Andrea? Ahora Sí. mismo. ¿Cuántos hay en Paraguay, acá en Asunción? Somos muchos. Son muchos. No te quiero mentir. Ah, bueno, pero son muchos. Somos muchísimos. Ajá. O sea, un datito, por ejemplo, yo quiero acotar es que Sí. el AFS, después de la Cruz Roja, es la segunda organización mundial con más voluntarios en el mundo. AFS se mueve netamente a base de voluntarios. Somos todos voluntarios, las familias también son voluntarias. Bueno, a ver, ¿quién no habló todavía? A ver, alguien que quiera hablar, acércate un poquitito acá. Bueno, decime tu nombre. Soy Romina, soy la hermana de Leticia. Ah, la hermana. ¿Y dónde fuiste, Romina? Yo me fui a Italia, A Italia. ¿A qué lugar de Italia? a Roma. A Roma. ¿Cuántos años tenías cuando te fuiste? Yo tenía 15 cuando me fui. 15. ¿Y te quedaste cuánto tiempo? Un año. Un año. O sea, la experiencia dura un año nada más. No, hay varios programas. Ajá. Leti, por ejemplo, ella se fue de servicio comunitario por 5 meses. Ajá. El programa de colegio, hay dependiendo de los países y del periodo, hay lugares que son para un año o 6 meses, incluso ahora hay programas cortos de 1 mes a 3 meses. Ajá. Y también los chicos son de distintos programas, todos los que hablaron. Ajá.